Hablando de salud y belleza, como cada semana, de la mano de nuestra colaboradora Nacha Morro, que hoy nos trae una invitada para continuar aconsejándonos. En este caso, vamos a ver de qué se trata. Adelante, Ana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Así es, mirad qué visita más espectacular tenemos hoy. Es que se ha vuelto ya tradición comenzar nuestra temporada y terminarla ya prácticamente para lo que queda con nuestra Lourdes Marín, nuestra querida amiga, compañera televisiva y psicóloga de esta casa, que mínimo vamos a darle las gracias, no solo en mi nombre, sino en nombre de todo el equipo. Bienvenida. Gracias a ti por invitarme, sobre todo en momentos tan puntuales, ¿no? Que yo encantada, y para mí es un honor. Bueno, el honor es nuestro, y en esta ocasión hemos querido, pues bueno, hablar de ese autoconcepto que tenemos de nuestro físico, sí. Lourdes, como a veces ni siquiera cuando nos realizamos tratamientos, como es en nuestro caso estético, pues nos vemos felices, o en muchas ocasiones ni siquiera vemos el cambio, no podemos disfrutar de esa decisión que hemos tomado a la hora de realizarnos un tratamiento. Yo creo que también hay involucrado, Ana, como muchos factores en la satisfacción de cada vez que yo me someto a un cambio estético, ¿no? A un cambio de cualquier tipo realmente. Y creo que uno de ellos depende de lo que te impulsa a hacerlo, es decir, si es por una motivación intrínseca tuya, es decir, por mí y solo por mí, porque yo lo busco, o por aceptación externa, es decir, por una motivación externa. También hay factores de si yo sé cómo tratarme, sé cómo valorarme, sé cómo centrar mi valor y mi concepto. También, evidentemente, es cómo me trabajo a mí mismo, cómo me hablo a mí mismo, qué busco en ese cambio, si el profesional con el que trato, que en este caso, ¿no? Tú involucras también esa primera entrevista, esa cercanía, ¿no? Esa capacidad de poder asesorar al paciente e identificar en qué punto tú también puedes ver cómo ese cambio no va a servir, o pensar también que mi valoración solo depende del cambio que voy a ejecutar, sin aceptar realmente mi totalidad, centrando solo en ese foco, ¿no? Entonces, hay pacientes que evidentemente, si no están bien enfocados, por mucho que hagamos, nunca es suficiente, y tú lo verás en consulta, ¿no? Que imagino que por más cambios que se someten, si buscan solo la aceptación justo en en ese sentido, es difícil, ¿no? Que tú te sientas satisfecha solo por un aspecto. Evidentemente te puede mejorar, pero no hay que perder de vista lo que es el trabajo general, ¿no? Es verdad que hay veces que lo percibimos, y de hecho nosotros le llamamos el momento, ¿no? Ahora no es tu momento, ¿no? Porque pues de alguna manera estamos invitándoles pues a esperar, ¿no? No es fácil siempre, ¿no? Como aplazar, porque ellos vienen totalmente decididos, o eso creen, ¿no? Pero nosotros lo percibimos, y de qué manera nos puede ayudar, ¿no? De qué manera, de manera generosa, de manera suave, se le puede indicar, porque hay veces pues que sabemos, hay muchos casos que hay un problema de base, ¿no? Sin ser, por supuesto, expertos en esto. Claro, pues siempre yo creo que la posibilidad de ofrecerle alternativas, si yo detecto que este paciente a lo mejor tiene un mal discurso, tiene problemas familiares incluso, porque yo creo que en consulta seguramente se produce como ese contexto en el que se abren, incluso le detectas alguna tristeza determinada, algún rechazo hacia su persona, el cómo se dirige, ¿no? A me gustaría ser como, ¿no? Y ves también cómo yo puedo mostrarle el camino a la ayuda al paciente, pues con esa cercanía que vosotros también os caracteriza con el paciente, ofrecerle también la posibilidad de, ¿y por qué no te planteas también ayuda psicológica, o acudir a terapia, o algún recurso a nivel de redes sociales, que hoy en día tenemos la información, pero de una manera suave y sobre todo como sugerencia, sobre todo porque ese paciente cuando está en tu clínica seguramente sabe que tú buscas su bienestar. Por lo tanto, yo creo que todo lo que se dice desde el respeto, desde la calma, desde el amor, la persona lo recoge de manera adecuada. Es cierto todo eso que tú estás diciendo, ¿no? Siempre las cosas que se hacen desde el cariño y desde el respeto, y es cierto que hay veces que se detecta a tiempo, ¿no? Para incluso no empezarlo, y nosotros tenemos, nos quedamos siempre, incluso, yo le llamo por corto, cuando digo, lo siento frente al espejo y quiero ver las expectativas, ¿no? que tiene sobre el tratamiento, ¿no? Esto para mí es importante, y una cosa
súper valiosa que acabas de decir y que yo lo veo a diario es cómo se hablan cuando les pongo frente al espejo. Claro. Hombre, las expectativas realistas es importante, es decir, nosotros no podemos crear unas expectativas desmesuradas, pero en general en la vida, porque en el momento en el que te planteas unas expectativas, eso no quiere decir que no seamos soñadores, ni tampoco vayamos a por algo, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver, pero yo tengo que tener unas expectativas pues adaptadas a la situación, tanto por la parte del profesional que me va a realizar el tratamiento como de mi persona, ¿no? ¿Qué quiero yo realmente? Porque si yo quiero algo que se aleja de mi aceptación, ¿no? Que se aleja de mi morfología, o sea, de mis facciones, evidentemente no tenemos unas expectativas adaptadas. Claro, cuando yo tengo unas expectativas distorsionadas, el diálogo que se desarrolla frente al espejo, evidentemente, seguramente no va sobre el refuerzo o sobre la aceptación o sobre la alegría de notar seguramente estará frustrado, ¿no? o insatisfecho o insatisfecha. Entonces se detectará automáticamente, porque al final aquello que nosotros nos decimos del reflejo es lo que determina realmente lo que sentimos, no el reflejo en sí. Y además es totalmente, porque puedes ver espectaculares, en nuestro caso yo esto que llamo el por corto es después por lo general terminan en lágrimas, en por fin alcancé, gracias por ayudarnos, al final hacemos equipo, pero la frustración también nos viene a nosotros como equipo, ¿no? Como aún viendo y enseñando esa foto espectacular que todo el mundo ve y que esa persona es incapaz de ver o no la ve de la misma manera. Yo creo que ahí también hay, uno, las expectativas y dos, que a veces hay verdaderas distorsiones corporales. Es decir, al final volvemos a repetir y volvemos a lo mismo. Hay innumerables situaciones en la vida que cuando te miras al espejo no captas la realidad, ¿no? ¿Y eso por qué se produce? Porque al final la proyección que tenemos del concepto de nosotros mismos es el que sentimos, ¿no? Y entonces y te pasará también, porque habrá pacientes que vienen requiriéndote ciertos cambios que tú dices, ¿cómo es posible que tú rechaces esta parte de ti con lo bien que está, ¿no? O todo lo contrario, que al final alguien adore una parte de ella que al final tendrá que hacerse. Entonces, ¿qué determina esto? Pues la forma en la que nosotros nos lo decimos a nosotros mismos, proyectamos y vemos realmente lo que pensamos al fin y al cabo, y viceversa, ¿no? Pero en muchas ocasiones hay verdaderas distorsiones, que es lo preocupante. Pero de una manera que yo esto lo he visto sobre todo a lo largo del tiempo, Lourdes. Esto siempre es verdad que las expectativas no, pero cosas que eran como muy evidentes, ¿no? Y claro, seguramente sea por esta distorsión, como hay trastornos de esto. Es decir, por ejemplo, dentro del trastorno de la conducta alimentaria hay un trastorno, hay una distorsión en la percepción que tenemos de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque al final están en bajo peso y sienten esa necesidad de adelgazar, se sienten ante la mínima o ante el mínimo, la mínima ingesta, sienten, es decir, las distorsiones corporales, ¿no? Y hay un trastorno que se llama trastorno dismórfico, existen y bueno, hay diferentes escalas y diferentes intensidades. O el otro perfil, que es el que aún no ha terminado de realizarse un tratamiento, es como cierta adicción al tema de la estética, ¿no? Sí. O cuando le haces, yo lo detesto mucho en esta anamnesis, cuando al final te has recorrido prácticamente todos los profesionales respecto a la estética y que siempre buscan esa perfección. Yo creo que aquí hay como dos vertientes. Una está la vertiente de la adicción a la dopamina, que genera ese subidón del cambio, que lo viven como de manera... Y por otra parte la insatisfacción que se produce buscando una perfección absoluta porque tenemos una orientación falsa o el trabajo está mal orientado. O sea, busco en profesionales para que me modifican para mi aceptación, pero no lo encuentro una tras otra, porque al final no trabajo realmente lo importante, que también tengo que trabajar mi interior, es decir, tengo que trabajar también en mi autoestima, tengo que trabajar en mi valor, en dónde está el grosso de mi valor realmente, ¿no? Es cierto que cada vez se trabaja más paralelamente, ¿no? Sí. Cuando detectamos todo esto y la salud mental y emocional cada vez la cuidamos o deberíamos de cuidarlo casi a la par. Mira, gracias a ti te tenemos ya
2 veces este año. Hemos empezado contigo y ya terminando la temporada te tenemos aquí, cosas que no te puedes ni imaginar, lo que agradecemos. Una recomendación, algo para mantener esta positividad ante los tratamientos o antes de determinar qué hacer, ¿alguna recomendación? Pues mira, Ana, yo me encuentro mucho en consulta cómo nos incomodamos al conectar con nosotros. Es decir, paralelamente a cualquier cambio, para aceptarte tiene que haber un cambio también a nivel mental, es decir, tienes que aprender a saber quién eres, autoconocimiento, conectarte contigo mismo, contigo misma, saber cuáles son tus potencialidades y cuáles son tus debilidades y asumir que eres una totalidad, no una única vía. Por lo tanto, si yo centro mi valor solamente en una única vía, si esa vía falla o si esa vía no está adecuada, olvido toda la riqueza que me rodea, hablando de la riqueza evidentemente en cuanto a los valores que tengo, a cómo hago sentir los demás. O sea, está muy bien centrar y mejorar estéticamente porque está genial cuando nos sentimos bien con nosotros mismos, pero también tenemos que conectar con nosotros mismos. Entonces, no nos olvidemos de que nuestro valor y nuestro reflejo en el espejo también depende de cómo nosotros nos tratamos, nos conocemos, nos relacionamos. Y si yo no me relaciono conmigo misma, no sé ni quién soy, tampoco puedo valorarme, solo me valoro por lo que refleja, pero igual lo que refleja no es lo adecuado, o sea, no lo estoy captando adecuadamente. Entonces yo siempre digo, cada cierto tiempo céntrate en conocerte, conectarte y aceptarte. Y aceptarte es también aceptar lo que no puedo cambiar, porque es la totalidad de lo que me compone. O sea, cambia lo que puedas, pero lo que no puedas, abrázalo. ¿Cómo coger cita contigo? Pues mira, ahora mismo sí que tengo la agenda un poco apretada. Hay una lista de espera y me sabe fatal porque llevo mucho tiempo intentando arreglar, pero... He tenido dudas si hacerte esta pregunta porque sé que las buenas estáis siempre cogidísimas, pero... Sí, estoy intentando solucionarlo y poder abrir un poquito, siempre detrás de mi supervisión, pero hay mucha gente que está esperando y estamos un poco colapsados, pero aún así que sigan intentando porque, y sobre todo en esta época, la agenda se mueve mucho, tú lo sabes. Sí, bueno, igual para ti mejor, pero yo noto como más cambios, más abandonos. Entonces, que sigan intentándolo por redes sociales, el teléfono también está en redes sociales y bueno, paciencia. Pues Lourdes, 1.000.000 de gracias por estar aquí. Y vosotros síganla, por favor, síganla en redes sociales porque nos da unas recomendaciones y unos tips maravillosos. Gracias. Gracias. Y a todos vosotros recordaros que tenemos una cita aquí quincenalmente todos los miércoles en Salud y Belleza con Ana Chamorro, así que cuídense mucho. Muchas gracias, Ana. Nos vemos la semanita que viene aquí en 8 Directo. 8 Directo.